Buenas noches a todos, un placer estar aquí con todo el equipo de INECO para compartir algunas reflexiones. Muchas gracias, Facundo, por la invitación. Me gustaría compartir estas reflexiones sobre las organizaciones y las capacidades que necesitamos hoy en día, que es lo que me pidió Facundo, con la historia de dos personajes. Lo llamaría Monsters Inc. Monsters Inc. es la organización, la corporación, la sociedad anónima. Y Charlie. Charlie es el individuo, soy yo, son cada uno de ustedes. Y en esa historia se entrelaza para entender qué está pasando. Y voy a empezar con decir que Monsters Inc., las organizaciones, han permitido que los últimos 150 años generar bienes y servicios cada vez de forma más económica y más accesible a todo el mundo. Grandes empresas que hacían sus planes estratégicos a 15 años, a 20 años, y les permitía inversiones, fábricas, procesos, y con los procesos llegar a las definiciones de funciones de cada uno de sus empleados. Estamos aquí caminando en la Quinta Avenida, yendo al Central Park, y quizás esto es el emblema máximo de ese Monsters Inc., que ha producido ese bienestar tan importante, bajando la pobreza del 98%, que era hace 200 años, a solo el 25% de la humanidad que es hoy, camino por recorrer. Por otro lado, estaba Charlie. Y Charlie era cada uno de nosotros. A esa definición de función que necesitaba la empresa, que necesitaba ingenieros, contadores, bachilleres, todo tipo de trabajo para hacer una determinada función, necesitaba de Charlie. ¿Y Charlie qué quería? Charlie quería estabilidad, Charlie quería seguridad financiera, Charlie quería una carrera. Y a cambio de esos beneficios, Charlie estaba dispuesto a entregar su vida y ser un engranaje más en esa megacorporación que era Monsters Inc. Y eso funcionó durante mucho tiempo. Hace 20 años, 10 años, 15 años, aparece una tormenta, rayos, centellas, una tormenta súper importante. ¿Qué es qué? El cambio. O diría mejor, el ritmo de cambio, la aceleración del cambio, la velocidad del cambio. Eso desajustó totalmente a Monsters Inc. y causó la quiebra de muchas de las compañías emblemáticas como Kodak, como Blockbuster y muchísimas más. Entran en crisis, se pierde esa estabilidad y esa seguridad por el ritmo de cambio. Por supuesto, esto impacta en Charlie. Charlie pierde su trabajo o pierde esa seguridad y estabilidad que ninguna empresa ya le puede prometer y se pone a preguntar, ¿y yo qué? En este cambio, ¿yo qué? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué hay para mí? ¿Hay propósito? En esa crisis de Monsters Inc. y de Charlie aparecen nuevas tecnologías. Y Monsters Inc., las organizaciones descubren maneras para trabajar más flexibles como metodologías ágiles, design thinking, en fin, una serie de metodologías para poder trabajar ya no a 10 o 15 años, sino con horizontes de 5, 3 o 2 años. Y ahí es muy importante porque aparecen dos herramientas, dos Lego, dos ladrillos con los cuales reconstruir una organización, un Monsters Inc. Performante. El primero es el aprendizaje, lo llamo el liderazgo del aprendizaje. Cada uno de nosotros tenemos que aprender. Y aprender significa curiosidad, humildad, significa reflexión para ver eso que no sé y que busco, cómo lo puedo elegir, cómo lo puedo seleccionar. Significa adaptabilidad, significa cambio de hábitos. Aprendizaje, primer gran liderazgo a nivel individual. Hay un segundo ladrillo que lo llamo el ladrillo de la conversación, el liderazgo de la conversación. Porque además de aprender en grupos, equipos de 5, 6, 7, 8 personas, lo que necesitamos es conversar. Y eso implica escuchar, implica empatizar,
implica la reflexión en conjunto, implica el respeto, implica la construcción de confianza, el empoderamiento, la experimentación, la innovación, toda una serie de actividades y capacidades en pequeña escala del equipo. Con esos dos ladrillos podremos reconstruir. Pero guarda, porque esta reconstrucción de Monsters, Inc. o de ese muro del conocimiento no es agregar ladrillo sobre ladrillo, porque hay veces es el ladrillo de abajo el que tengo que sacar. Hay hipótesis, hay paradigmas que están equivocados y los tenemos que cambiar. Esto es un cambio fundamental. Pero volvamos a Charlie. Charlie está contento de trabajar así, pero dice, yo ya no quiero ser un engranaje más en esta nueva maquinaria. Yo quiero que sea al revés. Y escuchen esto porque es importante. Para Charlie, el trabajo es una pieza más de su rompecabezas. De su vida personal, de su vida corporal, espiritual. Es una pieza más. Ya no se va a entregar más al nuevo Monsters, Inc. Y esto cambia el balance total de las organizaciones. Y entonces, en ese contexto, hay un cambio fundamental. Yo diría, tenemos que ir al claro del bosque, porque tenemos que ir a reflexionar donde ya no va a ser un engranaje la vida de Charlie en Monsters, Inc., sino van a ser, quizás al revés, Monsters, Inc., un engranaje, una pieza de la vida de Charlie. Y nosotros como individuos, todo un desafío de vida, y como individuos en roles, es decir, en comunidad, en organizaciones, en empresas, también tenemos que generar este nuevo equilibrio. Los gerentes y cada uno de nosotros como empleados vamos a tener que ser eficaces, eficientes, productivos, creativos, pero al mismo tiempo tenemos que darnos vuelta y ocuparnos de unos y otros, ocuparnos de cada uno de nosotros y ocuparnos del crecimiento genuino de cada una de las personas que tenemos que al lado, porque eso es lo que ellos esperan. Y yo llamo eso el liderazgo del amor, el liderazgo del cuidado, del crecimiento personal y profesional de cada uno de los miembros de esta comunidad. Bueno, espero que estos minutos de inspiración y reflexión les sirvan para encarar el 2022. Muchísimas gracias por esta invitación y espero que se convenzan, tanto como yo, que estamos en una época extraordinaria, porque el futuro de nuestras organizaciones y de nuestros individuos depende de cada uno de nosotros. Estamos empoderados, está en vos, está en mí. ¿Qué mundo queremos construir? Muchísimas gracias a todos y feliz año nuevo.